la luz que me alumbra y va guiando mis pies. Tú eres la voz que me habla y me enseña a creer que todo en la vida es posible, viviendo y creyendo en ti. Por eso te sigo y te amo y no te dejaré. Tú eres la dulce melodía que me hace cantar. Tú eres candor y ternura que me lleva a amar. Amar en la vida precisa, el odio no debe existir. Sin tu amor perfecto y tu paz es difícil vivir. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor. Muy buenas noches. Gracias también por estar otro tiempo con nosotros en Amanecer Cristiano, en Radio Argentona, en el 104.6 de la FM. El que les habla, Rafael Núñez, como siempre, un placer de estar con todos ustedes. En este amanecer nuevo, ¿verdad? Nuevo de hace tantos años que en Radio Argentona pues, emitimos este programa, pero que cada instante, cada momento que iniciamos un nuevo programa es ese resplandor que queremos que alumbre en el corazón de todos ustedes. Así que hoy queremos tocar un tema que ya se ha iniciado con esa canción tan preciosa que nos ha puesto Paco Hoyos, que está al control, y le damos también las gracias por ello. Y la familia. La familia, algo tan importante, pero que tal vez hoy quiero hablar con ustedes de este aspecto, porque no sé si perciben que ese sentir de la familia cada vez es menos natural. Pero como todas las cosas, cuando hablamos de un tema, deberíamos de conocer el génesis, el principio, el origen, de dónde procede este tema de la familia, porque si no, nos perderemos posiblemente en argumentos, nos perderemos en reflexiones y en modismos, en cosas que van pues llevándose cada día a nuestra sociedad, pero que muchas veces no somos conscientes del arraigo o ante todo yo diría, de la importancia de la familia. Bien, la familia en principio, cuando tenemos que ir a su origen, vemos que el mismo creador, Dios, nos dice en el Génesis que Él creó un hombre, lo llama así hombre, como ser humano en el sentido del que tiene que regir su creación, la tierra, pero que está compuesto por dos personas que precisamente son las que dan personalidad a ese hombre, que es varón y hembra. Y de aquí ya surge, diríamos, el núcleo de la familia. Por lo tanto, Dios dice que una vez formó al hombre y a la mujer, les dijo que cuando llegase el momento
dejasen a su padre, dejasen a su madre, se unieran juntos y formasen una sola carne, es decir, un núcleo, una familia. Este es el sentido original de lo que es la familia. Y después vemos que en esa familia es evidente que se va desarrollando otros aspectos muy importantes en lo que tiene que ver con la forma en que Dios ha establecido que el mundo se rija. Y es a través principalmente de la familia, no de, vamos a decir, pues otro tipo de organización que parece que hoy en día pues, se le quiere dar un aspecto más importante, como son grupos sociales o de otro orden. Pues Dios su origen lo da en ese núcleo que es la familia. En la familia vemos que además se desarrolla un aspecto primordial. ¿Cuál es? Que es, digamos, la prolongación del ser humano, que son los hijos. Es en la familia, en el seno de la familia, donde Dios otorga esa bendición para que esa familia se vaya, diríamos, aposentando, se vaya consolidando, se vaya formando, de manera que se crea ya no solamente la unión de un hombre y una mujer, sino además es el núcleo donde se reciben los hijos que Dios da para que se vayan formando. ¿Y cómo se forman esos hijos? Esos hijos se forman tanto por el carácter y la singularidad que Dios ha dado al hombre me refiero en el aspecto varón, como a la mujer, como hembra, que esas cualidades, esas singularidades que Dios ha permitido en cada sexo, lo que hace es que va formando al niño, sea niña, lo va formando de manera, diríamos, correcta, de manera armónica, de manera que se va formando todo su ser de una forma que se va estableciendo lo que diríamos una normalidad de familia, pero luego también una normalidad de sociedad. Todo ese núcleo, que es lo que el génesis y es diríamos, la célula donde luego se irá formando todo lo que ya entendemos como sociedad, como pueblos, como naciones, como todo el entorno humano de formas de compartir, de convivir, de administrarse. Todo eso tiene el núcleo en la familia. Así que vemos que el origen es Dios, pero lo establecido por Dios es lo básico y lo fundamental para que después se desarrolle tanto el ser humano en sí mismo como después la sociedad. Bien, vemos en el Génesis que este es el mandato de Dios, esta es la voluntad de Dios, que es buena para con nosotros. Pues esto tiene vamos a decir, un objetivo de parte del adversario de Satanás, que es el que ha intentado siempre, por un lado, imitar la labor de Dios, pero por otro lado, destruir aquello que Dios ha dado. Por ejemplo, la misma creación. La creación, la tierra, Satanás está, ya que no la puede regir de la manera en que él quiere, pues él permite tantos abusos y tantas formas inadecuadas de poderla regir, que lo que hace es que se va destruyendo poco a poco. Bueno, pues en el orden personal y en el orden familiar del ser humano hace exactamente lo mismo. Quiere trastocar todo el orden que Dios ya había establecido en su Génesis en el principio y ataca a la familia desde el principio. Fíjense, alguien dirá, bueno, sí, esto se ha ido desarrollando a través de los siglos, a través del tiempo en que Dios pues hizo la creación, y después Satanás ha ido pues confabulando estas estrategias que lo que hacen es intentar destruir esa voluntad de Dios. No, desde el mismo Génesis, desde el mismo inicio, ya Satanás procuró que el hombre no solamente desobedeciera a Dios, por lo tanto se apartara de Dios, engañando a Eva,
a la primera mujer y haciendo que se pusiese en enemistad ya con el varón, ya que el marido pecó porque entendió que quería estar con su mujer en la condición que estuviera. Y él también, pues, desobedeció a Dios. Pero esa desobediencia hizo ya que entrase el estigma del enfrentamiento, porque la santidad, la justicia, toda aquella condición que Dios nos había otorgado en el Génesis, se rompe en el momento que nos separamos de Dios. Y el hombre y la mujer muchas veces, lejos de ser ya el componente de unión, de paz, de sosiego que debería de ser, lo que se transforma muchas veces es en enfrentamiento, en engaños, en mentiras, en intentar que esa relación no sea correcta. Pero es que además, como digo, en el mismo Génesis, ya Satanás se encargó de que los primeros hijos que tuvieron esa pareja, Adán y Eva, ya tuviesen un enfrentamiento de tal manera que uno de ellos, pues, mató a su hermano. O sea, quiero decir que vean ustedes cómo Satanás siempre ha estado intentando destruir todo aquello que Dios configuró como lo bueno, lo correcto, lo esencial, para poder llevar adelante esa voluntad de Él, que es agradable, que es perfecta para nosotros, pero que Satanás ha intentado siempre destruirla. Así que vemos como ya en el Génesis, no solo Adán y Eva ya tenían un estigma de pecado, el estigma del pecado que les enfrentaba, como todas las parejas nos ocurre, aún las parejas que se amen más, que se respeten más, va a haber siempre enfrentamiento, va a haber posturas no encontradas que van a hacer que eso, que no haya esa estabilidad, esa santidad, ese orden que Dios generó en su principio, ¿no? Bien, como digo, también eso afecta a los hijos. Los hijos vemos, como ya les hemos dicho, que en el mismo Génesis, pues ya vemos que hay una situación, además, trágica, donde un hermano pues quita la vida a otro, y todo porque en su corazón hay ese estigma del pecado. Pero Dios, fíjense, sigue pensando y sigue dando oportunidad, considerando que es la familia, lo que Él dio, es el núcleo primario y adecuado para seguir esas generaciones que aún dentro de, en su pecado, no poder hacer las cosas de la manera más perfecta, más gloriosa, que le glorifica a Dios. Sin embargo, Dios sigue estableciendo que ese orden que Él fundó es el más idóneo y el más adecuado para el ser humano. Y lo vemos desde el mismo Génesis, que todas las familias que Él fue bendiciendo estaban formadas por ese núcleo, como le digo, esposo, esposa e hijos, y eso fue donde Él otorgó todas sus promesas, de tal manera que cogió un llamado a Abraham y con su esposa Sara, y le bendijo con unos hijos, pero en este caso con un hijo que era el hijo de la promesa, Isaac, aun cuando Abraham tuvo otros hijos, pero el hijo de la promesa, Isaac. Y bendijo donde, en el núcleo familiar. Vemos que es en la familia donde Dios derrama las bendiciones. Dios quiere que sea la familia la que sea instaurada como núcleo de bendición para el ser humano y a la vez para la sociedad. Isaac recibió de su padre todas las bendiciones y todo el transmitir todas aquellas experiencias, todas aquellas vivencias, todo aquel legado que Dios le había dado desde su llamado. También su madre Sara se encargó de poderlo cuidar adecuadamente. Así que vemos que es en la familia donde, como digo, se van desarrollando. Luego veremos que Isaac, pues, a sus hijos también le transmite esa bendición que Dios les había otorgado, ¿verdad? Y esto se va desarrollando también en el tiempo, de tal manera que al final Dios escoge ese pueblo en Abraham, pero que está por orden familiar. Había tribus de los 12 hijos de Jacob,
se establecen tribus y por esas tribus se establece un orden también de familias, ¿verdad? Estaban los que presidían esas tribus y luego todas las familias que pertenecían a esa tribu. Así que vemos que para que la sociedad se desarrolle de una manera armónica, Dios quiere que el conjunto familiar, esa esencia que Él dio, se establezca correctamente y además sea el lugar donde se pida la bendición a Dios, donde se deje que Dios entre en ese núcleo para configurarlo de manera que caminen el padre obedeciendo a Dios y dando honor primeramente a Dios, pero después a su esposa, después cuidado a sus hijos y siendo la manera en que ese hombre se perfeccione para luego ¿qué? Para luego poder también servir a la sociedad. La esposa de igual manera, sirviendo en el núcleo familiar a su esposo, a sus hijos, haciendo todas esas labores que la mujer tiene ese don precioso para poder dar ese amor, esa ternura, ese cuidado que necesita esa familia, ¿verdad? Y que esto luego se transforma en que esa mujer también pueda ser una bendición para el resto de la sociedad. Así que si ambos cónyuges hacen toda esa labor en el núcleo familiar de una manera armoniosa, correcta, dejando que Dios les bendiga y les dirija, después ellos mismos serán también de bendición a otras personas que les rodean. Por lo tanto, vemos que Dios no ha desechado ese génesis, ese principio de configuración de la vida aquí en la tierra, que es la familia, y por ende luego ya a la sociedad. Ahora, vemos que, como les digo, esto está establecido desde el principio por el Creador, por aquel que hizo todas las cosas y que les dio además un orden, les dio un establecimiento de la manera en que se tenía que desarrollar ese orden. Pero como hemos dicho, el enemigo ha estado empeñado en destruir esa obra. Y lo ha hecho de muchas formas, de muchas maneras. Por ejemplo, Dios dijo que el hombre se tenía que unir a su mujer y la mujer a su esposo. Bueno, pues esto desde el principio ya Satanás lo que hizo es que el hombre no obedeciese, sino que cogiese más de una mujer. Luego vino también el momento de que había conflictos en la familia y ya se tuvo que dar como una forma ordenada el divorcio para que, digamos, esas familias se pudiesen más o menos restablecer. Y vemos que ya las cosas ya no corresponden a ese génesis, a esa voluntad de Dios, sino que se van trastocando, se van rompiendo, se van enfrentando y confrontando de tal manera que las familias muchas veces ya no se parecen en nada a lo que en el origen Dios estableció. Y si vamos avanzando, veremos que en el tiempo, no solamente ahora, porque estamos hablando de que esto ocurrió desde el mismo Génesis. Y las cosas, como digo, por poner un ejemplo, Dios bendijo a su pueblo, pero su pueblo mismo fue muy desobediente. El pueblo de Israel fue muy desobediente en cumplir todos aquellos preceptos que Dios les había dado. Fíjense que Dios quería bendecir a todas las naciones en el pueblo de Israel. Y para que eso pudiese ocurrir, pudiese suceder, tenía que haber esa voluntad de obediencia a Dios, primero configurando esas familias que fuesen un esposo y una esposa, no nadie más, no más mujeres ni más hombres, sino un esposo y una esposa. Después tener sus hijos en sujeción para que buscasen a ese Dios que les había configurado como pueblo. Y una vez establecido ese orden de familia y de nación, esa nación tenía que ser la luz que alumbrase al resto de las naciones. O sea, ese es el plan establecido por Dios. Por lo tanto, vemos que en ese plan que Dios establece es el plan correcto, el plan que puede llevar puede llenar de bendición al resto
de las naciones, no solamente a la familia, sino al resto de las naciones. Por eso, Satanás está muy, muy ocupado en destruir el núcleo familiar, para que de esta manera la sociedad sea un caos, sea un organigrama difícil de controlar, difícil de establecer órdenes de principios morales, principios éticos, principios que hagan que el ser humano pues conviva de manera idónea y adecuada. ¿Por qué? Porque Satanás lo que quiere es destruir el mundo, destruir al ser humano, destruir las naciones. Y vemos que el hecho de que no se respete, que no se busque a Dios en el orden familiar, vemos como luego pues los pueblos se enfrentan unos con otros. Hay contiendas, hay racismo, hay egoísmos, hay formas de excluir unos a otros de muchas formas, de muchas maneras. Así que vemos que allí, por ejemplo, donde Dios o a Dios se le ha respetado, se le busca obedecerle, resulta que vemos cómo se armoniza todas estas cosas. Les voy a poner un ejemplo. Esto lo vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, que ha ocurrido muchas veces cuando el pueblo de Israel era obediente y hacía la voluntad de Dios, resulta que lo que recibían todos era bendición. El mismo pueblo recibía bendición. Pero es que bendecía también, como digo, al resto de naciones. Pero voy a ponerles un ejemplo más cercano. En la Edad Media hay una situación que se llama de oscurantismo, de oscuridad, de falta de conocimiento. Y lo que sabemos es que había una situación pues muy precaria tanto en el orden familiar como en el orden social. Además de que todo esto pues conllevaba pestes, conllevaba enfrentamientos de todo orden de los pueblos, de naciones, como siempre ha ocurrido, ¿no? Pero viene lo que se llama la Reforma Protestante. Y en la Reforma Protestante, ¿qué ocurre? Que se le empieza a dar valor a la Biblia, a la palabra de Dios. Aquello que las religiones no habían conseguido, sino todo lo contrario, ya que las religiones lo único que hacían es, guiados por Satanás, pues establecer normas, preceptos y toda clase de ordenanzas que estaban en contra de la voluntad de Dios. Bien, esto llevaba, como digo, a un caos. Pero la Reforma Protestante, ¿qué es lo que hace? Llevar al pueblo la palabra de Dios, la Biblia. Y en ella, ¿qué es lo que encuentran aquellas naciones que abrieron, vamos a decir, pues no digo su corazón, porque no todas las naciones que se ajuntaron a esa idea protestante, pues eran creyentes, ni mucho menos. Pero sí que alcanzaron el conocimiento de saber que el orden que se establecía en la Biblia era bueno para ellos. De tal manera que en muchos casos se enseñó la Biblia en las escuelas y esto empezó a cambiar el orden moral, cuando se daban cuenta que un hombre tenía que estar con una sola mujer, que una mujer tenía que estar con un solo hombre, que los hijos tenían que ser cuidados en el seno familiar, que tenían que ser respetados, que tenían que ser amados, que había que cuidarles y que todo eso fomentaba una estabilidad social, familiar, pero también social. De tal manera que esto, fíjense, en los países protestantes fue los primeros lugares donde se empezaron a trabajar, por ejemplo, el servicio de alcantarillado, que esto puede parecer una cosa hoy en día risoria. Pues esto fue un cambio social fundamental para quitar muchas clases de enfermedades genéricas, pestes y de otro orden. Bueno, cosas que ayudaron socialmente. Lo que les estoy queriendo decir es que no solamente la palabra de Dios, la Biblia, el modelo que Dios nos ha dado, es bueno para conocerle, para seguirle, que es lo que Dios quiere que le sigamos, sino que además vemos que cuando instauramos el modelo que Dios da, resulta que tiene unas bendiciones, tiene unos positivismos que hacen que todo eso también venga a ser bueno para el hombre, para la familia, pero también para la sociedad. Así que vemos que el modelo no falla, el modelo es bueno.
¿El problema cuál es? El problema es que las personas se apartan de esa búsqueda del modelo que Dios ha establecido. Y Satanás, como digo, se encarga de perturbar y de estorbar para que las personas busquen ese modelo. Y esto ha sido, como digo, siempre. Tanto en la Edad Media como ahora, como siempre, Satanás lo que ha instaurado es el libertinaje, el adulterio, la fornicación, tener hijos que no son legítimos y después dejarlos. Por ejemplo, cuando llegó la reforma protestante a Reino Unido, a Inglaterra, pues era una de las naciones que más niños había en la calle, niños que eran abandonados. Ahora hablamos de la India, hablamos de otros sitios, ¿no? Donde hay muchos niños, en Nepal y en muchos sitios que están abandonados. Pero es en Reino Unido, en esa Inglaterra que conocemos tan gloriosa y con tanta historia y tanto, pues era un auténtico desastre social. La reforma trajo que esas personas se les moralizase, se les encauzase de manera correcta a vivir su orden social. Luego se empezaron además a hacer establecimientos de acogida a esos niños. Empezaron a cambiar las cosas. Por lo tanto, no les estoy explicando una religiosidad simplemente. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Y la verdad es Jesucristo, Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero que es que además, cuando somos obedientes, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, es que trae además bendiciones de orden social, porque es que Dios es el que ha instaurado esa sociedad, es el que instauró al hombre, es el que hizo la creación, y Él sabe lo mejor para cómo desarrollarla, para cómo guiarla. Él lo sabe. Nosotros ponemos parche, nosotros hacemos inventos, pero Dios es el que nos hizo, el que quiso como fuésemos, como viviésemos, y el que ha establecido todas las cosas a nuestro favor. Vamos a tener un momento musical y continuamos en Amanecer Cristiano sobre el tema la familia. Dios bendice a mi familia. Dios, acuérdate de mí. Dios, mi familia te necesita. Dios, escucha este clamor, que nos amemos y nos unamos como hermanos, que mi familia se vuelva a ti, que olvidemos el rencor y lo pasado, que en cada familia podamos decir home sweet home. Sí, Señor. Oh Dios, bendice a mi familia. Dios, acuérdate de mí. Dios, mi familia te necesita. Dios, escucha este clamor, que nos amemos y nos unamos como hermanos. Continuamos en Amanecer Cristiano con este tema y además esta canción preciosa que nos habla de ese clamar a Dios
para que Él nos ayude a seguir avanzando. Ahora, todo lo que les he comentado sobre ese Génesis, alguien dirá, bueno, sí, Dios ha dado ese orden, pero claro, la familia tiene sus pros y sus contras. Bueno, tiene sus contras porque, como hemos dicho, está afectada como todo ser humano por el pecado. Pero fíjense que hace 2000 años, la segunda persona de la deidad, el Hijo, que da nombre, la deidad está formada o configurada por 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Hijo, él quiso establecer, digamos, aquel lazo que se había roto en el Génesis por culpa del pecado, y quiso venir a la tierra y además tomar una nueva persona en sí mismo, pero que era una persona que no tenía, vamos a decir, que no estaba en la esencia de la deidad, sino que era una nueva criatura, un nuevo ser, un nuevo orden de creación. Y esa era la persona de Jesucristo. Cuando Él vino a la tierra, Él nació en el seno de una familia. O sea, lo que Él había dado a los hombres como el modelo idóneo para desarrollar la vida, desarrollar todos los aspectos sociales, todo, Él fue el modelo que adquirió para venir a esta tierra, formando primeramente, siendo concebido por el Espíritu Santo en María, en una mujer, y teniendo un proceso como cualquier otro bebé, un niño, cualquier otra persona, donde se desarrolló en el seno de María y nació este ser perfecto, glorioso, sin pecado, pero que nació como un hombre normal. Y nació, como digo, en el seno de María, donde estaba formado por María y por José, su esposo. Ellos, como matrimonio, tuvieron a Jesús. En este caso, José fue el padre adoptivo, ¿verdad? Porque él no tuvo, vamos a decir, que transmitir sus genes a este ser, sino que este ser, que era glorioso, pues era concebido por obra del mismo Dios, el Espíritu Santo. Pero, como digo, fue formado en el núcleo de una familia, donde después esa familia, que tuvo a su primer hijo, que fue Jesús, el Hijo de Dios, pero también Jesús, el hijo de José y de María, luego tuvo hermanos, tuvo hermanas y hermanos. Y Jesús, el Dios hecho hombre, se crió, se fue formando de manera natural en el seno de una familia. Fíjense si es importante. Dios no rehusó el modelo que nos había dado para Él formarse como hombre aquí en la tierra. Y además nos dirá la Escritura que Él creció sujetándose a sus padres y creció en estatura y también en sabiduría y en gracia. Quiere decir que todo el orden que la familia puede otorgar a un ser humano está bien configurado, y Jesús lo ratificó en su propia experiencia humana. Si bien por un lado es Dios y todo lo conoce, todo lo puede, todo lo sabe, sin embargo, por el otro permitió, o estableció el origen humano de ese ser que quedaba inherentemente establecido en el seno de la deidad, pero sin embargo se desarrollaba como un ser humano normal. Este ser humano, como digo, se desarrolló en la familia y hizo siempre galas de cómo se sujetó y cómo respetó y cómo amó a su familia. Es el lugar que Dios quiere para todas las personas. Ahora vemos, como hemos dicho, que esto se rompió desde el mismo Génesis. No todas las personas que Dios llamó en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pues fueron fieles, empezando por Abraham, empezando por David, empezando por todos aquellos que Dios llamó,
que tuvieron muchas esposas, que tuvieron diferentes familias, porque eran hijos de otras mujeres, y esto, ¿qué llevaba? Pues confrontaciones familiares, y vemos en las mismas personas que habían sido llamadas por Dios, que había esas luchas, y a veces tremendas, y en algunos casos hasta hijos que se habían rebelado contra sus padres, queriendo pues matarlos y obtener, digamos, el poder, como Absalón con David, ¿no? Y así sucesivamente. Vemos que la desobediencia de no tener en cuenta lo que Dios ha dicho, Dios ha dicho que el marido debe ser esposo de una sola mujer y la mujer tener un solo marido. Y en ese núcleo es donde se tienen que formar los hijos. Bien, pues como digo, Jesús, el Hijo de Dios, aquel que conocía todas las cosas, que había dado esas mismas instrucciones, él nace en una familia y se desarrolla en una familia. Y podemos ver cómo él entendía a padres que sufrían por sus hijos, una viuda que está enterrando a su hijo, y Jesús se acerca y lo resucita para que esa mujer siga siendo sostenida. Y Jesús puede ver allí, en cualquier núcleo familiar, a las personas sufriendo, pero a las personas también dándoles la ayuda que necesitan, en el núcleo familiar, no alejados, no enfrentados, y así sucesivamente. Ahora, yo quiero trasladarme en estos momentos a lo que vivimos hoy en día. ¿Qué es la familia hoy en día, socialmente hablando? Bueno, pues primeramente, un joven, una joven, se considera ya emancipada, a lo mejor hasta una edad muy temprana, y sin hacer ni caso de los padres, un joven, una joven, lo que hace es que toma su decisión porque es lo que a él o a ella le apetece. Forman las cosas sin tener en cuenta a Dios, simplemente sus apetencias. Y se juntan sin tener en cuenta cuál es el objetivo de esa unión, sin tener en cuenta que el uno tiene que luchar por el otro, que cuando vengan los hijos han de intentar superar las dificultades, esforzarse, sacrificarse. Pues no, ese no es el objetivo. El objetivo es disfrutar, pasarlo bien, sacarle jugo a la vida, hacer todo aquello que a mí me apetezca. Estos son los principios. Supongo que estarán de acuerdo conmigo, ¿o no? En general, no es lo que está pasando. Me he juntado con un chico, con una chica, estamos viviendo juntos, pues nos lo estamos pasando bien. Y cuando el día que no eso, pues cambiamos. ¿Qué es lo que lleva a eso? ¿A qué orden lleva? ¿Un orden de egoísmo? ¿Un orden de inmadurez? ¿Un orden que hace que no te sacrifiques por los demás? Por lo tanto, lo que está desarrollando la sociedad son personas inadecuadas para formar un núcleo familiar. En muchos casos hay personas que sí, que se esfuerzan, que intentan hacer las cosas bien, pero estamos viendo en general la idea de que yo no tengo que atarme ni ligarme a nadie. Cuando me apetezca, cuando yo no lo considere, pues lo dejo estar y ya está, y no pasa nada. Bueno, eso es lo que creen ellos, que no pasa nada. Primeramente, hay mucho sufrimiento en todo esto. En segundo lugar, la sociedad donde llegan los hijos, muchas veces solamente hay uno de los progenitores que les está, en algunos casos, pues ayudando a tirar adelante. En este caso, tenemos que decir que la mayoría son mujeres sacrificadas, principalmente ellas, por llevar a sus hijos adelante, pero porque se tomaron unas decisiones equivocadas, erróneas, inadecuadas, no tener en cuenta a Dios y no tener en cuenta el modelo que Dios estableció. Y todo eso luego lo vemos que esas mujeres, pues ahí tenemos sufrimientos de muchas formas, de muchas maneras. Y esto, igual si hay alguno de ustedes que no esté familiarizado, pero yo tengo que decir que conozco a muchas personas así. A muchas personas que han roto ese núcleo
de matrimonio o más bien de matrimonio de pareja, y que en muchos casos pues son la mujer la que está llevando adelante los hijos. ¿Los hijos qué modelo perciben? Un modelo de desestabilización, donde no hay el padre que les dé un orden, que les dé una ayuda, un apoyo para todo lo que necesitan, una madre que les cuide, que en muchos casos son los abuelos quien tienen que cuidar a esas familias porque están totalmente destruidas y rotas, ¿verdad? Y así sucesivamente. Por lo tanto, vemos que recogemos no solamente en el orden personal, sino en el orden social, todo lo que es la desobediencia al modelo que Dios instauró, que es la familia. Pero alguien dirá, bueno, mira, nos quedamos ahí, pues aún... No nos quedamos ahí, no. Satanás sigue haciendo aún todo el esfuerzo por destruir aún ni la percepción de lo que significa la familia. ¿Y qué es lo que hace ahora? Pues ahora dice que una familia es que dos hombres juntos, dos varones juntos, eso es una familia. Dos mujeres juntas, eso es una familia. Y ahora resulta que niños que son concebidos de forma fuera de ese núcleo, porque no puede ser, pues resulta que a eso le llama una familia. Y no solamente le llama una familia, sino que fomentan en los colegios, en la televisión, en los anuncios, en todo, que eso es lo natural. Lo que es contra natura, todo va encauzado a decir que es natural. Pues Dios dice que no, que eso es perversidad, que eso es perversión, que eso es pecado, que es tan pecado como mentir, como robar, como matar, como todo lo que está en contra de la voluntad de Dios, de ese Dios santo y perfecto, pues igual está el hecho de querer decir que un núcleo formado inadecuadamente por dos seres del mismo sexo, eso es una familia. Para nada. Para nada. Luego se le puede revestir a eso de muchas formas y de muchas maneras, ¿eh? Se pueden decir cosas porque el hecho de atacar lo que Dios da, nosotros lo configuramos con mentiras y engaños, que nos parece que eso nos da razones. Hoy en día, como sabemos, estamos en la sociedad de la posverdad, o sea, que es la mentira, totalmente, ¿verdad? Y eso nos parece que, engañándonos a nosotros mismos, pues todo está bien, ¿verdad? Bueno, consecuencias. Consecuencia es que estamos viviendo una sociedad cada vez más egoísta, una sociedad cada vez más enfrentada. Estamos viendo que los valores se están acabando. No se le puede pedir a personas que se sacrifiquen, no solamente por ellos, sino muchas veces por los demás. No están dispuestos, ellos solamente están dispuestos a recibir placer, ganancia y todo aquello que sea egoísmo para uno mismo. Bien, ¿hay solución a esta situación que estamos viviendo? Bueno, la situación es que Dios ha dicho que aún en medio de esta tragedia que está ocurriendo no solamente en nuestro entorno, vamos a decir, cultural, social, europeo. No. Esto está ocurriendo a niveles de todo el mundo. A niveles de todo el mundo. Dios ha emitido ya alguna sentencia sobre todo el mundo. Dios va a emitir sentencias sobre todo el mundo, evidentemente. Pero Dios hoy sigue extendiendo su mano de salvación a todas las personas en la condición que se encuentren. Ese es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el que está diciendo, ven a mí en la condición que te encuentres. No quieras rectificar porque no podrás. No quieras cambiar las circunstancias de tu vida porque lo único que harás es a peor. Intentarás querer a lo mejor mejorar tu situación y posiblemente lo que ocurra es que lo que hagas es precisamente empeorarla. Ponte delante
de mí, el Señor nos habla en su palabra, ven a mí, el que llama se le va a abrir, el que pide se le va a contestar. Dios no hace acepción de personas. Esto es lo maravilloso, querido amigo. Lo maravilloso es que Dios, que debería de raer toda la tierra, toda la creación, por culpa de nuestro pecado, resulta que el Señor Jesucristo, que nació y vivió en una época donde los hombres no obedecían a Dios, los religiosos se oponían a la verdad, donde la administración totalmente corrupta y malvada sentenció a una persona justa y buena y la sentenció a muerte. Todo esto ya ocurría en la época del Señor Jesucristo. Y él que dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Por lo tanto, el llamado de hoy es exactamente el mismo. Ven a mí en la condición que te encuentres. Yo haré de ti una nueva criatura. Es Dios quien formará todo aquello que sea necesario para ayudarte. Estaba hablándole hace unos días a una persona que me decía que, claro, que hay condiciones que el hombre adquiere y que es imposible de cambiar. Y yo le estaba explicando que hace bastantes años, en una emisora de radio muy cercana a donde yo vivo, tuvimos pues una persona que había estado, era una persona gay, que había estado además pues poniéndose hormonas, que había estado pues viviendo una vida en esas condiciones. Y esa persona conoció al Señor Jesucristo, tal como estaba. Esa persona fue transformada, esa persona cambió totalmente, esa persona luego se casó, tuvo hijos, esa persona vio la vida de una manera muy distinta como él la había apreciado. Por lo tanto, lo que te estoy diciendo no es una falacia, no es algo que no pueda ocurrir. Dios está llamando a todas las personas en la condición que estén. Hay personas que han robado, que se han aprovechado de cargos, de poder, para engañar a otros y hacerse, digamos, con las propiedades de otras personas. Estas personas han acudido a Dios y Dios las ha transformado, las ha cambiado, las ha hecho nuevas criaturas. Dios tiene todo el poder para hacer de ti una persona diferente a la que tú ahora eres y te consideras. Pero para ello Dios hace un llamado a todos por igual, a todos. Venid a mí. Venid a mí. Tened confianza. Tened fe. Yo quiero estar a vuestro lado. Yo quiero acompañaros. Yo quiero cogeros de la mano y guiaros a senda de justicia por amor de mi nombre. Porque yo sé que lo necesitáis. Sé que estáis faltos del amor verdadero, de la verdad verdadera, de todo aquello que es justo, que es correcto, que es santo. Estáis apartados. Y Dios sigue llamando a las personas de hoy en día, a las personas que caminan en el error, que caminan en esas situaciones tan, diríamos, corruptas, ¿verdad? Ahora también puede ser que alguien diga, bueno, claro, este mensaje que estás dando es para eso, para esas personas que están en esta situación tan, vamos a decir, decaída o tan dejada. Pero yo soy una persona correcta, yo no hago mal a nadie, yo tengo mi familia, yo trabajo, intento educar a mis hijos, si soy mujer intento cuidar a mi esposo, le soy fiel, si soy hombre intento amar a mi esposa y no defraudarla. Tú puedes decir esto, sí, pero fíjate, en el fondo de tu corazón, tú sigues siendo una persona que estás continuamente en lucha contra tu esposa, contra tus hijos, porque te gustaría vivir la vida de otra manera. Tu esposa le pasa exactamente lo mismo. Tus hijos
aun cuando ven que tú les proporcionas el alimento, los cuidados, ellos están hartos de soportar a sus padres, porque tienen que aguantarles a los carrozas estos y no sé qué más. Y la sociedad es así. No podemos cambiar ese corazón, aun cuando tengamos una situación, vamos a decir, de estabilidad. Dios quiere cambiar también tu corazón, hacer una persona que fluya en amor hacia sus hijos, hacia su esposa, hacia su esposo, hacia sus padres, hacia sus hermanos, hacia sus cuñados, hacia sus cuñadas, hacia toda la familia que te rodea, absolutamente toda. No esas cosas que dicen que ocurren o que ocurren cuando llega Navidad, que se junta la familia y muchos dicen que es el peor día, porque tienen que soportarse unos a otros y acaban muchas veces pues tirándose casi los platos por la cabeza. No, Dios quiere hacer una familia de amor, de esfuerzo, de quererse, de amarse y ante todo una familia que sepa que es acogida ni más ni menos que a la potestad de Dios. Dios hace una familia. Cuando alguien va a Dios y le rinde su corazón y deja que Dios entre en su vida, Dios le pasa de muerte a vida, pero le pasa también de ser una criatura de Dios. No todos somos hijos de Dios. Eso que dicen las religiones es una mentira, es una falacia. Dios tiene criaturas que les da vida aquí en la tierra, seres humanos, pero Dios solamente tiene hijos cuando los pasa a ser parte de la familia adoptada por Él. Así que todas las personas que han pasado de muerte a vida, que han sido transformadas por Dios, por el Espíritu Santo, todas las personas que han puesto su fe en Dios y Dios los ha rescatado de su vana manera de vivir, los ha traspasado del reino de las tinieblas a la luz, de la mentira y del engaño, de la potestad de Satanás a su Hijo, el Señor Jesucristo. Todas estas personas son llevadas al seno familiar de Dios, son adoptados como hijos de Dios. Entonces sí, vienen a formar parte de esa familia espiritual. Así que imagínense, nosotros los creyentes, aquellos que un día dijimos sí al Señor y dejamos que entrase en nuestras vidas, resulta que tenemos hermanos que están en los cielos, que hace siglos que han pasado a la presencia de nuestro Padre amado Dios y que nos están esperando en el cielo. Pero también tenemos ahora hermanos aquí en la tierra que algunos los tenemos cerca, los tenemos a nuestro lado, me refiero a hermanos espirituales, que los tenemos cerca de nosotros, pero hay muchísimos que están en otros lugares de la tierra y son hermanos nuestros y los amamos en el Señor y nos sentimos unidos en esa familia espiritual de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Que el modelo que Dios puso es el mismo que Él ha instaurado para recibir a sus hijos espirituales eternamente en su seno. Y Él, como Padre, nos va a dar todo aquello que es lo más glorioso para vivirlo en el seno de la familia divina. Así que estamos gozosos, estamos plenos, porque Dios primeramente nos asiste en todo lo que nosotros necesitamos, en los sufrimientos, en las necesidades, en cosas que no conocemos, en todo aquello que nos falta. El Señor nos asiste como hijos, nos ayuda como hijos, nos guía como hijos, pero es que luego Él nos reparte y nos comparte aquello que forma parte de su gloria, de su reino, y somos copartícipes con Cristo, con su Hijo, por excelencia, Jesucristo. Somos coherederos de todas las glorias de Dios. Quiere decir que nos ha hecho participar de todas sus riquezas. ¿Verdad que los hijos son los que heredan de los padres sus bienes y todas las cosas que tienen? Pues nosotros somos los herederos de un Dios
que nos ha adoptado como hijos en esa familia perfecta. Ahora, la propuesta es, ¿tú quieres tener todas las glorias que Dios quiere darte, que quiere regalarte, que quiere participarte por el hecho de acudir a Él, de dejar tu corazón en sus manos y dejar que Él te reciba como hijo? Eso es lo más maravilloso que puede ocurrir. Y eso es lo que nosotros los creyentes hemos experimentado. Así que la propuesta es, está muy bien, de verdad, que quieras mejorar tu familia, que quieras mejorarte a ti, que quieras hacer lo mejor posible para tus hijos o para todos aquellos que te rodean. Pero si eres de verdad sabio, busca a Dios. Déjale que Él te transforme, te adecúe, te haga perfecto para poder estar en su familia, a su lado, guiado para siempre de la mejor manera. Y además, en esa condición perfecta, gloriosa, además, en un estado eterno. Fíjate que la Biblia nos dice en el libro del Apocalipsis que cuando estemos en su presencia, lo primero que va a hacer Dios es enjugar toda lágrima de ellos. Quiere decir, no va a volver a haber llanto en nuestros ojos. No vamos a derramar nunca más una gota de lágrima, porque el Señor lo enjugará todo. Quitará el llanto, pero quitará también el dolor. Quitará todas aquellas necesidades que tenemos. Las va a convertir en gozo, en darle gloria continua, en estar plenos, en conocimiento, en sabiduría, en luz. Todo eso, donde vive Dios, en esa gloria, nos hace partícipe a sus hijos como familia. Qué bueno, que seas sabio, que te esfuerces por ir a Él, que dejes que Él te traslade a esa familia tan preciosa. Que el Señor os bendiga, de verdad, os lo digo de corazón, y que podáis pertenecer pronto a una familia que estamos esperándolos con los brazos abiertos. Hasta el próximo Amanecer Cristiano.